Buenos días. Me da mucho gusto contribuir por este medio al merecido homenaje al doctor Guillermo Bonfil Batalla, a quien tuve el privilegio de conocer como maestro y colega en el CIESAS. He preparado una intervención a la que le he puesto el título de Pensar la justicia indígena desde la teoría del control cultural de Guillermo Bonfil. Con esta intervención quisiera destacar un tema poco conocido de la obra de Guillermo referido a esta teoría del control cultural y a partir de ahí hacer algunas reflexiones sobre sus usos en el campo de la antropología jurídica y en los estudios sobre las justicias indígenas. Antes tomaré unos minutos para hacer algunas menciones generales a la obra de Guillermo. Guillermo Bonfil es hoy uno de los antropólogos más importantes del México contemporáneo, que tuvo la capacidad de articular una mirada crítica y aguda para el análisis de la cultura y los procesos étnico-nacionales, con una práctica política a favor de los pueblos indígenas y los sectores populares. Guillermo Bonfil fue un hombre comprometido con su tiempo, un intelectual activista y un humanista con gran sentido de justicia social. Sobre todo, Guillermo Bonfil fue un visionario y un intelectual que enfocó su crítica a desnudar los mecanismos de la dominación colonial que sujetaba al indio, lo que bajo nuevas conceptualizaciones sigue siendo hoy en día uno de los hitos en el debate contemporáneo. Bonfil fue de los primeros en desnudar el racismo estructural que pesa sobre el indígena, pero también en mostrar la fuerza de una matriz civilizatoria mesoamericana, no occidental, desde la cual las sociedades indígenas han podido resistir y reinventarse. Este planteamiento es un hilo conductor a lo largo de su obra que desarrolló y complejizó en su libro más importante, México Profundo, una civilización negada. En lo siguiente me refiero a su contribución teórica y metodológica sobre la teoría del control cultural para el estudio de los procesos étnicos. Me pareció importante aprovechar este espacio para hablar de este tema por dos razones principales. Una, porque tuve la fortuna de participar en el seminario de doctorado que él coordinó en el CIESAS en 1986, espacio en el cual aprovechó para discutir su teoría del control cultural. Y en segundo lugar, porque me permite elaborar sobre el campo de las justicias indígenas y el derecho propio, temática de gran relevancia actual. La teoría del control cultural y los procesos étnicos. De forma muy sintética, esta propuesta busca estudiar cómo se conforman los rasgos distintivos y relacionales de los grupos étnicos y de culturas diferentes en situaciones de dominación, asimetría y conflicto interétnico. A diferencia de posiciones culturalistas que identificaban y describían rasgos inherentes a la cultura de los grupos étnicos, Bonfil puso el acento en destacar la capacidad de decisión de un grupo social de ejercer control sobre determinados elementos culturales dentro de tramas de relaciones y poderes. Su apuesta está en destacar esta relación de control que involucra formas de vivir, de organizar, de ver y significar el mundo y que se condensan en una matriz cultural que identifica con la cultura autónoma. Bonfil presupone, aquí abro comillas, la existencia de un plano general o matriz cultural específica de cada cultura y cambiante a lo largo del devenir histórico que articula y da sentido a los diversos elementos, particularmente en el ámbito de la cultura autónoma, cierro comillas. Vemos así dos aspectos centrales de su propuesta: esa matriz cultural generadora de prácticas y representaciones, lo que llama cultura autónoma, y por otra parte, la cultura propia, que refiere a los elementos culturales sobre los que se tiene el control. Es desde esa matriz cultural que se dan los procesos de apropiación de elementos ajenos externos que son incorporados en el ámbito de la cultura propia. En ese sentido, para Bonfil, la cultura propia abarca tanto ese núcleo de la cultura autónoma, esa matriz cultural, como los elementos apropiados. En suma, su propuesta permite poner en evidencia
la dimensión dinámica, histórica y particular de la cultura propia, que a pesar de procesos de sincretismo y dominación, se renueva y resiste, y rebasar con ello perspectivas esencialistas y dualistas de la cultura. Esto lo llevó a comprender cómo, a pesar del mestizaje, es posible encontrar elementos comunes en los grupos populares y subalternos. A partir de estas premisas, elaboró un modelo de análisis que, entre comillas, busca determinar relaciones entre elementos culturales y ámbitos de decisión entre lo propio y lo ajeno, cierro comillas de la cita de Guillermo. Con base en los cuales, con base en estos elementos, destacó 4 modalidades de la cultura que les puso en un modelo de clasificación, hablando de lo que es la cultura autónoma, la cultura enajenada, sobre la cual no se tiene control de elementos ya que eran propios, la cultura apropiada, que es a partir de estos elementos externos que son apropiados, y la cultura impuesta, sobre la cual se imponen elementos externos sobre los que no se tiene el control. Se trata de 4 elementos culturales que Bonfil los utiliza para poder analizar cuál sería, cómo funciona esta matriz cultural y que obviamente se encuentran en interacción. De acuerdo con esta clasificación, la cultura autónoma es la que permite el ejercicio de una cultura propia sobre la cual se toman decisiones y se mantiene el control. Las otras dimensiones involucran una tensión entre lo impuesto y lo apropiado, pero lo interesante es que estos procesos convergen en entramados de dominación y acción política y cultural y pueden ser potenciados en determinadas coyunturas para reivindicar lo propio. El objetivo de Bonfil es destacar la capacidad de los grupos étnicos y populares de mantener el control de sus elementos culturales y reproducir sus identidades en el marco de procesos de dominación material y cultural, mostrando así cómo operan las fuerzas del poder y las resistencias. Veamos cómo esta propuesta puede aterrizarse y el sentido en que contribuye a dilucidar el ejercicio del derecho propio y las justicias indígenas, núcleo articulador central de las autonomías étnicas. Las justicias indígenas son instituciones históricas de las comunidades originarias que revelan núcleos duros de sus identidades culturales y políticas en la medida que dan cuenta de otras formas de hacer y pensar la justicia distintas de las lógicas del derecho occidental. No obstante, como parte de los procesos históricos de dominación y colonialismo, han sufrido importantes embates que las han obligado a ser clandestinas, a adecuarse, subordinarse y finalmente a transformarse para subsistir. Hoy en día, en el marco de estados que reconocen derechos indígenas, como es el caso de México, han encontrado nuevos escenarios para su renovación y revitalización, si bien sigue vigente el esquema del colonialismo jurídico con el que se les pretende regular. Este ha sido uno de los focos analíticos centrales de los estudios de la antropología jurídica, ya que en el campo de la justicia pueden mostrarse la capacidad de las comunidades indígenas de atender sus propios asuntos a partir de procedimientos, estilos, normas, valores y cosmovisiones propias, sobre los cuales ejercen un control cultural. En la capacidad que tengan las autoridades comunitarias de tomar decisiones, atender las problemáticas locales y dirimir los conflictos y hacerlo bajo sus estilos discursivos y en su propia lengua, es posible mostrar lo que Banfield ha llamado la cultura autónoma, así como las formas en que opera la cultura propia y su renovación. Nuestras investigaciones nos han permitido mostrar, por ejemplo, cómo en estos espacios prevalecen otras racionalidades culturales y de justicia que apelan a la reparación del daño, a la búsqueda del acuerdo más que el castigo y a un sentido profundo de respeto a la autoridad. Pero también es cierto que los espacios de la justicia indígena
dan cuenta de los procesos de subordinación y control jurídico que las limitan, desde el derecho estatal, y el sentido en que estos marcos impuestos se imbrican en las prácticas locales, lo que puede llevar a procesos de reapropiación cultural o bien a la enajenación y subordinación de sus prácticas de justicia. Desde la perspectiva de Bonfil, observamos aquí la vigencia de una cultura propia que se ha apropiado de referentes externos para otorgarles nuevos sentidos, como sucede con el uso de reglamentos escritos, sellos y una cierta oficialidad, que han entrado a formar parte de los repertorios locales, bajo el control de las autoridades indígenas y sus asambleas. Otra es la situación cuando el Poder Judicial impone restricciones, desconoce las decisiones locales o criminaliza a las autoridades indígenas bajo el discurso de los derechos humanos, que es usado en este caso para vigilar y limitar a la autoridad, lo que significa la imposición desde fuera de límites y poderes que restringen la jurisdicción indígena. Estos sistemas de justicia indígena se encuentran bajo la regulación y la continua vigilancia del Estado, y en esa medida han debido adecuar sus normas a sus exigencias, y con ello perder el control de decisiones que pasan a la justicia del Estado. Desde la investigación etnográfica, hemos mostrado cómo opera la dominación cultural al imponer normas y racionalidades jurídicas externas que terminan violando los derechos humanos de los indígenas. El desarrollo contemporáneo de la antropología jurídica, que ha ido paralelo al avance del reconocimiento de derechos indígenas, permite analizar las modalidades que asume actualmente el control cultural en las comunidades originarias en el campo de la justicia. Y en general se observan nuevos escenarios para documentar la fuerza que puede tener la cultura propia en la disputa por los derechos en esa trama de procesos de dominación, resistencia y apropiación descritos por Bonfil. En especial, es posible destacar tres dimensiones que revelan el papel productivo del derecho en el ejercicio del control cultural. La juridificación del derecho propio, es decir, la tendencia a su formalización por las propias autoridades indígenas. La vernacularización de los derechos humanos, es decir, la traducción y apropiación cultural del lenguaje de los derechos humanos para discutir los sentidos propios de dignidad humana. Y los procesos de judicialización, que significa disputar los derechos indígenas en el marco de procesos judiciales. En todos estos procesos vemos la ampliación del marco de los derechos y las apuestas por defender los sentidos culturales e identitarios de los pueblos indígenas. Cada vez más, las luchas por la autonomía significa potenciar el derecho propio y, sobre todo, garantizar el control de sus instituciones, sus modos de vida y sus epistemologías propias, en lo cual participan activamente las autoridades comunitarias y tradicionales. De esta manera, es posible analizar la apropiación cultural del derecho y el fortalecimiento de la cultura propia, lo que hoy en día constituye un núcleo articulador de las demandas indígenas. ¿Qué diría Guillermo Bonfil de estos procesos? Así como Bonfil se entusiasmó al reconocer en las conciliaciones indígenas de Otomís del Valle del Mezquital los mecanismos en los que opera el control cultural y la vigencia de una cultura autónoma, análisis que compartí en su seminario de doctorado en Ciesas, no dudo que estaría muy entusiasmado al constatar el fortalecimiento de las autonomías indígenas y sus justicias a pesar de los múltiples obstáculos que enfrentan. La fuerza del México profundo sigue poniendo su sello en estos procesos. En suma, con mis reflexiones he querido destacar la relevancia contemporánea de la obra de Guillermo Bonfil en un campo específico como lo es la antropología jurídica y su gran potencial para repensar el derecho y la justicia. Y más allá de estos campos,
para comprender a las sociedades indígenas contemporáneas y su capacidad de resistir a los embates de la dominación y el colonialismo. Muchas gracias. Gobierno de México.